Muy buenas por aquí. Bueno, a ver si os vais conectando poco a poco. Hoy estoy súper emocionada con este directo tan guay que vamos a hacer. Ahora os hablaré a quién traigo, ya os lo presenté en Stories. Hola Rocío, hola Miguel, hola Mavi. Buenas noches, muchas gracias por... Hola Angélica. Bueno, contadme antes de nada desde dónde me veis, me escucháis. Hola Sofía, Silvia, dejadme por aquí desde dónde estáis viendo este directo sobre infidelidad, que me parece, y seguro que a vosotros también os parece un temazo. Hola Julia, Laura, Estefi, bueno. Desde Jaén, hola, estáis entrando varios. Barcelona, muy bien. Bueno, os cuento, chicas y chicos, que creo que hay algún chico ahí por ahí. El tema de hoy surgió por una charla que tuve con Agar, que es mi invitada de hoy en el directo, y nos pareció súper interesante. Como decía, tiene que ver con la infidelidad. Ahora Agar se presentará, ¿vale? Ahora le voy a dar paso. Agar, si estás por aquí, ya si quieres pídeme paso y te meto al directo. Agar es psicóloga, es coach como yo, y ella es experta en autoestima y relaciones. Y bueno, pues ella acompaña a mujeres que, bueno, pues que pasan por procesos en relaciones un poco complicados y está especializada en este tipo de temas. Así que estoy segura de que os va a aportar muchísima luz para aquellos que estéis pasando por esta situación. Y entre las dos, bueno, pues daremos un poco nuestra visión a nivel personal, de experiencia propia, así como a nivel profesional, tanto ella como acompaña a sus pacientes y en su consulta y cómo lo hago yo, digamos, desde mi punto de vista y desde mi acompañamiento como coach de separación y divorcio, ¿de acuerdo? Así que bueno, se viene un directo muy potente, espero que sea muy esclarecedor, muy interesante para todas y para todos y vamos a ello. A ver, me habéis puesto por aquí México, Madrid, Cáceres, Jolín. A ver, voy a ver si Agar está por aquí. Se va a quedar grabado, ¿vale? Para aquellos. Tengo aquí las chuletitas en el ordenador para que no se me olvide que tenemos temas tan chulos de los que hablar que no quiero que se me pase nada. Y me lo he puesto aquí detrás para tener el guión de todos los tips que queremos daros y de todo lo que queremos aportaros, ¿vale? Bueno, mientras Agar... Ay, mira, ya la tenemos por aquí. Hola, Agar. Hola, espera que veo que se está viendo la cámara del revés. Sí, Un del momento. ordenador a lo mejor. Ay, Ahora sí te vemos, tan guapa y tan bonita. ¿Cómo estás? hola, ¿todo bien y tú? ¿Qué tal? Oye, ¿se me escucha bien? Porque me he traído los AirPods y al final no me los he puesto. Yo te escucho bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vale, ¿Y fenomenal. Pues tú me escuchas bien? fenomenal, sí, 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 Vale, sí. genial. Vale, Yo estoy aquí desde el móvil, ¿eh? Pero bueno, vale. ¿todo bien? Sí, yo también. Bueno, listo, lo tengo ahí. Bueno, si no se escucha bien o lo que sea, decid, ¿vale? Por aquí por los comentarios. Pues Exacto. Agar, nos ven desde Jaén, desde México, desde Cáceres, bueno, de un montón de sitios. Qué bueno, chicas, bienvenidas a todos, a todas, y a todos los que hay algún nombre por allí, pero bueno, bienvenidas a todas las que os habéis unido. Bueno, yo te he hecho una breve presentación tuya, Agar, pero Vale. aquí tú eres un poco protagonista en este directo. Me encanta tenerte aquí en mi perfil para que todas aquellas personas que, bueno, pues que me siguen y que están pasando o han pasado por un momento tan complicado como puede ser una infidelidad, ¿no? Incluso, fíjate, me gustaría, luego lo diremos, que se me acaba de ocurrir, si alguien ha sido, digamos, provocador de una infidelidad, no estaría de más, ¿no? Que nos diera su punto de vista Muy bien. Sí, y que sí, nos sí. dijera, no sé, bueno, así por darle un poco de,
de un matiz también distinto. Así que bueno, Agar, preséntate para quien no te conozca por aquí. Sí. Bueno, primero de todo, gracias por esta invitación, estoy muy contenta y bueno, la verdad que este es un tema que a mí me apasiona hablarlo y poder compartir, ¿vale? Desde mi experiencia profesional, pero sobre todo desde mi experiencia personal, porque yo he vivido, no una, he vivido más de una infidelidad a lo largo de mi trayectoria de pareja, en diferentes contextos, diferentes países, bueno. Y para mí realmente, y lo digo pues con la mano en el corazón, ha sido realmente la experiencia que más daño me ha hecho, pero la que más me ha transformado. Entonces, yo me siento como también responsable, que supongo que a ti también te pasa, ¿no? Cuando estamos un poco también desde este papel, un poco de acompañantes, de guías, de terapeutas, ¿no? Nos sentimos un poco responsables de poder compartir este valor para que pueda realmente ayudar a otras personas que están pasando o han pasado. Porque realmente me parece un poco extraño, pero sí, la integridad puede transformarte y puede transformar tu vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que ahora ya vendremos hablando. Así que nada, muchas gracias por la invitación, que estoy súper contenta y que espero que os ayude a todas las que estáis aquí en diferido. Seguro que sí. Agar, por lanzarte ya la primera pregunta así a modo bomba, ¿por, Mm. por qué nos duele tanto una infidelidad? ¿Por qué cuando estás en pareja, Mm. cuando tú piensas que eso, bueno, pues que va bien, que está funcionando, que parece que, bueno, pues que la cosa tiene sentido, ¿no? Y vamos los dos a una, de alguna forma, de la mano caminando en esa relación. ¿Por Mm. qué nos duele tanto cuando la otra persona de alguna forma nos traiciona y descubrimos o nos dice abiertamente que esa es otra? Eso es otro melón a abrir de cómo nos enteramos, Sí, sí, ¿no? sí, total. Pues mira, aquí lo que está pasando en realidad que desde mi punto de vista, ¿vale? Y desde el punto de vista del mecanismo del ego, lo que sucede es que no solo te duele el acto en sí de la traición, porque obviamente hay un dolor físico, corporal. Lo que pasa también es que hay una muerte, ¿vale? Del ego y hay una muerte de tu identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego, cuando recibe esa infidelidad, lo recibe como un rechazo. Obviamente, la persona que me elegía, ¿no? La persona que estaba a mi lado, ha dejado de elegirme y ha preferido otra persona, ¿no? Entonces, esa es la lectura que desde el ego se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El ego lo vive como literalmente como una amenaza. Es una muerte, porque el ego lo que quiere es ser aceptado, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado, es que hay una parte de tu identidad que también ha muerto. ¿Por qué? Porque tú, hasta el día que sucede la noticia, digamos, o el suceso, al momento que tú eres consciente, ¿vale? Ujú. Del suceso, tú ahí de repente, en la etiqueta de identidad, dejas de ser la mujer de, la esposa de o la pareja de. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más tiempo sostenemos una relación o mientras más nos acostumbramos a identificarnos con roles, como puede ser el rol social de soy la pareja de, porque es un mecanismo bastante automatizado que si no pones mucha conciencia forma parte de lo que hacemos como seres humanos, normal. Claro, tú no te das cuenta de que eso está sucediendo hasta que te pasa. Entonces de repente dices, wow, ¿qué pasa? Ya no soy la pareja de, ya no soy la elegida, y entonces ahora yo quién soy, ¿no? ¿Y quién soy? Y entonces ahí es el momento en el que necesitamos reconstruirnos, que se dice fácil. Se dice rápido y pronto. Se dice rápido, ¿no? Pero obviamente, entonces, claro, obviamente, y para todas las que hemos vivido infidelidad, es un dolor de cuerpo y de alma y de ser. O sea, se desestructura
pero para que, ¿no? O sea, esto es muy importante para que se entienda la profundidad de los niveles en los que nos desestructuramos, Sí, 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 sí. ¿no? Como niveles muy profundos. Mm, Entonces, claro, hay mucho dolor, mm, hay mucho dolor físico e interno, pero esto pasa en todas las rupturas de identidad, porque tú puedes tener muchos cambios de identidad a lo largo del proceso de tu vida, ¿no? Y a medida que vas evolucionando y vas cambiando, vamos dejando personalidades o capas de nosotras en el camino, ¿no? Y dejar eso es una de las resistencias que más nos cuesta, ujú. porque literalmente muere una parte de nosotras y necesitamos reconstruir. Exacto. Fíjate que me ha venido a la cabeza cuando acompaño a las mujeres en procesos de separación y les hablo de este tema, ¿no? De la identidad, que además ya hablamos de esto en las primeras semanas, concretamente en la segunda, porque a mí me parece súper importante, Agar, el recalcarles ese símil que hacía Robert Dills, ¿no? Que es el creador de esta idea de que somos un iceberg, ¿no? Sí, sí, Y que son todas esas capas que somos, ¿no? exactamente, total. Bueno, pues bajando en todos esos niveles neurológicos, ¿no? Desde donde cómo me comporto, cómo, Exacto. ¿no? Cómo me Sí, expreso, porque claro, no me comporto de la misma manera con mi pareja, que con mi madre, que con mi hermana, que con mi claro. primo, ¿no? Sí, Y sí, sí, entonces, sí. cómo esa identidad que está en esa parte más profunda de nosotros, en un caso como este de una infidelidad, se te tambalea todo lo que está desde esa capa profunda hacia arriba. O sea, es como se tambalean tus cimientos más profundos Totalmente. de Sí, lo sí, que sí, tú sí. eres, ¿no? Totalmente, sí, sí, de hecho es eso, es uno de los niveles, exacto, muy bien lo has explicado, ¿no? Uno de los niveles más inferiores como a nivel subconsciente, ¿no? Que ahí Exactamente. se representa muy bien. Este sería otro temazo y otro bombazo para hablar, porque, Sí, sí. porque de ahí hay un montón, pero precisamente es eso. Entonces, yo siempre también, pues eso, lo que yo personalmente hice y lo que invito también a hacer siempre bueno, pacientes, clientes, pero yo a veces ya no sé si llama paciente a cliente, ¿vale? Es volverles a plantear una pregunta que debemos volver a hacernos, ¿no? Y Ujú. decir, bueno, ¿yo quién soy más allá de la relación? Esto es muy Exacto. importante que siempre lo tengamos muy estructurado, o sea, muy, muy integrado. Es decir, vale, ¿no? ¿Quién soy yo? Independientemente. Porque desde esta forma y desde este lugar de poder, de reconocimiento, de valor propio, ahí es cuando, bueno, puede una patita de tu vida caerse, porque esto es otro tema que puede volver a suceder, es algo que puede suceder siempre en la vida, ¿no? Estamos Eh, siempre, digamos, de alguna forma, bueno, pues nadie está libre de pecado ni de culpa, ¿no? En totalmente, este sentido, claro. Estamos expuestos. totalmente. Sí, sí, y es algo que nunca podemos llegar a controlar, ni esto ni cualquier otro suceso que nos desestabilice, pero entonces el hecho de que tú tengas ese pilar que sí que depende de ti, porque ese sí que tienes tú, ese control sobre tú quién eres, sobre reconocerte, sobre valorarte, si ese pilar está con unas bases sólidas, tienes la fuerza suficiente para sostenerte. Y Ujú, eso es una gran diferencia de ujú. personas que consiguen sostenerse y consiguen trascenderlo y consiguen caminar hacia adelante, evolucionar e incluso revolucionar su vida, ¿no? Y mejorarla, a personas que desgraciadamente, y lo sabemos, ¿no? Como también te ha pasado, he tenido pacientes que llevan años ancladas en lo que esa persona le Le hizo. hizo, claro. Y esto es la cadena más condenatoria. Yo lo vivo, realmente lo entiendo como una prisión literal. Totalmente, totalmente. Esto es como hay por ahí una frase que me viene ahora que creo que tiene que ver con el rencor, ¿no? Y es algo así Ujú. como que el rencor es ese veneno que le das al otro, Total. ¿no? Sí, No lo pongo muy en pie, pero es algo así como el veneno que le sí, está dando el otro, eh,
esperando, o sea, o que te tomas tú esperando a que se muera el otro, en fin, la cuestión es que... El veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. Exactamente, eso Sí. es, gracias. Sí, 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 ¿no? Y es como, claro, es vivir en ese círculo vicioso, eh, esperando no sé a qué, intentando cambiar algo que es totalmente inmutable porque forma parte del pasado. Claro. Sí, Y aquí la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo que dependa de mí para volver, como decías tú, a reconstruir esa identidad, a volver a encontrarme a mí misma y o sea, qué es lo que ha pasado en mí? Ojo, que lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de las ideas del directo. Por sí. supuesto, aquí no se trata de hacernos responsables de lo que hagan los demás. No No, se trata de fustigarnos, de buscar culpables, para nada. Pero qué importante es entender la diferencia entre dos cuestiones que a mí me parecen básicas en este tema. Agar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es la diferencia entre hacerme responsable y ser dueña o protagonista de mi historia. totalmente. O sea, ¿qué puedo Totalmente. hacer yo que dependa solamente de mí para seguir adelante y dejar aquello que ya pasó? ¿No? Totalmente. Sí, y todo esto que hablas, que justamente está un poco pues, relacionado un poco también con un tema que es muy, muy importante, que es como es el poder perdonar lo que ha sucedido, lo Exacto. que pasó, ¿no? Justamente, y lo que la otra persona llegó a hacer para tú no perderte. Porque ¿Cómo se claro, perdona, Agar? ¿Cómo se perdona una infidelidad? ese es un tema muy, muy, muy controvertido, yo creo, porque el tema del perdón, yo creo que tiene mucha connotación un poco negativa y a veces hacemos como conceptos un poco disociados, ¿no? Y entonces hay una creencia colectiva que realmente perdonar significa perder, ¿no? Es como si tú perdonaras y estuvieras como dándole el visto bueno a la otra persona. Y Como si realmente, aceptara de alguna manera que lo que te ha hecho, ok, ¿no? exacto, es decir, sí, tranquilo, no pasa nada, todo bien. Entonces, claro, puede ser que tú perdones y que decidas continuar con la persona, pero no tiene por qué. Es decir, el hecho de perdonar no significa justo como tú decías, ni que se justifique, ni que le estemos, ni que queramos volver con él o con ella. No. Perdonar es un acto de amor propio. Para nada. Perdonar es yo decido no tomarme el veneno que hablábamos, el veneno del resentimiento, de la ira, porque priorizo mi paz antes que cargar la historia de lo que pasó. Para Porque nada. realmente hasta que no perdonas, hasta que no sueltas, sigues anclada al pasado. Es así. Es decir, si tú no consigues revelar esa historia, si tú no consigues soltar lo que pasó, si tú no consigues decir, se acabó, lo libero, incluso, bueno, porque aquí hay un tema también que vuelve a salir el tema del ego, ¿no? Porque aquí pues este personaje que tenemos que ir lidiando siempre, ¿no? Claro, el ego piensa que pierde al hacer esto, porque ha perdido control. Y luego, ¿qué pasa? Que nos sale el personajito, que yo le llamo el personaje del juez, ¿no? Entonces salimos ahí como si fuéramos jueces, como si estuviéramos todos en una tarima con el Con el bastón. mazo, Eso es, y ahí, ¿no? Y entonces, en realidad, inconscientemente nos estamos poniendo en un lugar de juicio, catalogando lo que tendría que haber hecho la otra persona, cómo se tendría que haber portado, lo que tenían que haber dicho, lo que tenían que haber hecho. Y entonces entramos en ese personaje y ahí nos perdemos. sí, Ahí nos perdemos porque realmente, independientemente de que la otra persona tenga que hacer, obviamente, su trabajo, pero esa es su misión. exacto. Él que se haga, o ella, se haga cargo de lo que quiere hacerse. Si quiere reformular pues, sus valores, si quiere cambiar su forma de ser, si quiere ser más honesto, todo eso es su vida. Es O su sea, trabajo, nosotros, sí, claro, es totalmente. su trabajo. Entonces, nuestro papel, lo que pasa es que, claro, esto es lo primero que hacemos, ¿no? Pero ¿y por qué me ha pasado a mí? ¿Pero por qué ha hecho esto? ¿Pero por qué no me lo dijo? Porque Pero, yo, ¿cómo es posible que yo? Es como que me pongo en el centro, ¿no? Del sí, problema. exacto, exacto, ¿no? El cómo, o
yo me preguntaba mucho, la primera vez me decía mucho, pero con todo lo que yo he hecho, que no significa que no sea la realidad, no significa que tú no hayas entregado mucho Exacto. en la relación. Ahora, ahí también, ¿no? Un poco son las preguntas que luego, yo luego os quiero invitar a hacer las nuevas preguntas que necesitas plantearte, porque si también te has quedado con la sensación de todo lo que yo he dado, quizás ahí es un punto de inflexión para valorar en qué lugar te estabas colocando tú de la relación, Exactamente. ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si vivimos con... Mira, justamente tengo aquí, te supongo que la conoces, o no, no sé si la conocéis, el Al mapa, revés. el mapa de los niveles de conciencia Ajá. de Dr. Hawkins. No sé, Sí. justamente he estado en un evento este fin de semana, pero bueno, básicamente aquí lo que habla un poco son del nivel de vibración de cada emoción, ¿no? Entonces, esto está estudiado científicamente, vamos, que esto no es pues, que lo digan cuatro hippies. Entonces, las emociones tienen carga, Totalmente. tienen Sí, sí, carga, sí, sí. tienen peso. No las vemos, pero pesan. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente, mira, si tenemos aquí, cada una vibra en una vibración. Entonces, ¿qué pasa? La vergüenza, la culpa, la apatía, la pena, el miedo, ¿no? La Vibran ira, bajito, vibran bajito. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros en el cuerpo, que es como si fuera un vaso, le vamos metiendo gotitas de estas emociones de baja vibración, es que es inevitable que todo tu ser, todo tu cuerpo, todos tus pensamientos, incluso los resultados que tienes en tu vida, no estén alineados con ese nivel de vibración. Entonces, si tú estás con resentimiento, con ira, con rencor, con odio y lo almacenas, es literalmente como poner un vaso de agua y echarle como cosas podridas. El agua Sí. se pudre. Huele mal, huele mal. Huele mal. Claro, Es que claro. es muy fuerte, ¿sabes? Entonces, claro, yo siempre he dicho que perdonar no es para liberar al otro. Si tú quieres, Para lo puedes, libertarte. ¿no? Perdonar es yo me libero. Exacto. Además, fíjate, Agar, que en el perdón, que esto no tiene nada que ver con decir, bueno, yo me olvido de lo que pasó y fin, es como, no quiero ver. No, no, es que no se trata de eso. No, Precisamente se trata de reconocer lo que me ocurrió o lo que exacto. me ha ocurrido. Evidentemente esto lo estamos contando así. En 5 minutos, el duelo que se pasa después de una infidelidad no es un tema baladí, quiero decir. O sea, No, esto tiene un duelo, necesita de acompañamiento. Por favor, busquemos personas, ¿vale? Que nos totalmente. ayuden, que nos acompañen. Esto tiene un duelo que pasar y un proceso que no es un Total, tema, que no es un totalmente. tema simple, y dependiendo de las circunstancias en las que se haya dado, puede ser realmente doloroso, Totalmente, totalmente. Es que realmente doloroso. Entonces, no se trata tanto de decir, yo lo que voy a hacer es no mirar, no darme cuenta, no quiero mirar lo que pasó y me olvido por completo. No, es, es como, a mí me encantan los símiles, Agar. Pero esto es mm, como cuando te levantas por la mañana y abres las ventanas de tu casa, como dice mi madre, para que entre la gracia de Dios. sí, Que entre la gracia de Dios, que se ventile. Esto es lo mismo. O sea, si yo total, guardo en el cajón todas las experiencias que yo a lo largo de mi vida voy viviendo, que han sido dolorosas, y no las miro, no las afronto, no las enfrento, no aprendo. total, El no aprender va a ir de la mano de probablemente vuelva a repetirse. totalmente, Tú estabas diciendo totalmente. antes que te ha pasado en varias ocasiones en tu vida. Y es Sí, como que de alguna forma lo que no aprendes en la vida te lo vuelve a poner delante hasta que te dice, mira, ya está. Es decir, ya no sé cuántas veces te has caído, ¿sabes? total, total, sí. Y esto tiene una aplicación realmente, ¿no? Que yo fue al final lo que acabé descubriendo, porque dije, bueno, a ver, Agar, ¿qué está pasando? Es que no es real ni que todos los hombres, en este caso yo digo hombre, pues es el género contrario, sean infieles. No es real que todos hagan lo mismo. Eso no es. Eso son creencias totalmente limitantes, absolutistas, que
que heredamos incluso, ¿no? Sí, totalmente, que nos limitan, claro. Claro, claro, entonces, ¿qué va a decir? Ah, sí, pero entonces esto lo que pasa es que porque en realidad las relaciones son un espejo. Totalmente, Es uno de los mayores espejos, ¿no? De hecho, la relación de pareja, creo que primero, no sé si primero habla de la maternidad, si no me equivoco, pero primero la relación madre-hijo, madre-hija es el espejo uno, porque ahí es otro tipo de espejo, y luego viene la pareja, por eso es algo tan complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que las relaciones en realidad están reflejando información muy oculta porque esa información invisible, ¿por qué? Porque las creencias, las heridas, los patrones aprendidos, no los vemos. No los vemos. O sea, eso son conceptos que hasta que tú no los aterrizas, pero en realidad sí que se reflejan en cómo tú te relacionas en el amor, en lo que tú crees sobre el amor y qué crees de los hombres, en qué rol te colocas tú frente a la relación, ¿no? En qué tanto estás dando y te olvidas de ti. Entonces, o sea, hay mucha información que no somos como capaces de ver evidencias, a pesar de que hay comportamientos que lo evidencian, que están hablando de nosotras. Claro, claro. Están de alguna forma tan inconsciente que, claro, al darnos cuenta, repetimos una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Claro, claro, porque al final, pues no sé, esto ya cada uno con su creencia, la vida, el universo, Dios, como le queramos llamar, al final, y como seres espirituales, a mí yo no puedo hablar de ese tema si no lo conectamos desde la espiritualidad, porque no solo estamos hablando, no solo hablamos de una cosa racional, pero en realidad en esta experiencia, como nosotros, nuestra alma sí que viene a evolucionar, viene a trascender, viene a recordar quién ha sido, la única forma visible, tangible que tenemos, porque necesitamos verlo y tocarlo, de ver información oculta nuestra, es a través de las experiencias que tenemos. Exacto. Y a través de las relaciones. Entonces, yo siempre digo que son como a veces las relaciones son como pantallas de juego, ¿no? Al final son como personajes, somos personajes. Entonces, al final hay personajes que se cruzan en tu vida que tienen una misión u otra, duran un tiempo u otro, pero cumplen. Al final todos cumplimos funciones, ¿no? Exacto, un rol determinado. Total. Entonces, a veces esa función es que esa persona, esa experiencia, a través del dolor, porque sí, porque es jodidamente doloroso, sí, y es muy incómodo, pero a través de esa situación es la única manera en la que tú puedes despertar y tú puedes decir, vale, un momento, ¿qué necesito yo ver de mí? ¿Qué necesito yo ver de mí? Y hacer esto, pues también se dice rápido, pero Claro, no, es que, oye, es que es un trabajazo, porque al final, sí. el darnos cuenta, como tú decías hace un ratito, que es necesario y tenemos además la oportunidad de, cuando nos pasa eso, lo de la oportunidad suena como muy fuerte, ¿no? Sí. Porque quien nos escucha dirá, mira la flipada esta, ¿sabes? Que voy rayando los techos y ahora resulta que esto es una oportunidad en mi vida. Claro, ahora mismo cuando te pasa, pues no lo ves, no lo No, ves. no. Pero que puede ser una oportunidad, ya te digo yo que sí. Sí, 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 literal. Una oportunidad porque puedes utilizar precisamente para liberarte. Es decir, es como, de alguna forma, ¿cómo dirías tú, Agar, que se puede transformar precisamente ese dolor en una oportunidad para liberarte, para transformarte, ¿no? Es decir, ¿qué tendría que Sí. pasar para que ocurra de verdad? Para que de Claro, alguna forma podamos construir algo sobre esos cimientos que se han caído, que ahora son pues ruinas, ¿no? Que es esa identidad que hablábamos antes. claro, claro. Aquí realmente es decir, vale, aquí hay que conectar con una versión bastante elevada de nosotras mismas. Todos y cada una de nosotros y de nosotras tenemos el personaje, el pequeñito, digamos, y la versión más elevada, ¿no? Al final, entonces, es conectar con esa versión más elevada en el sentido de decir, vale, voy a decidir y me voy a atrever, porque es una decisión, ¿vale? También te voy a decir, me voy a atrever a utilizar este dolor como
como, sí, como un maestro, como la oportunidad. Es Una decir, plataforma. exacto, una plataforma. Entonces Sí, decir, vale, esto que me está doliendo, porque pero esto pasa en cualquier situación de la vida en realidad, sí, pero siempre que cada vez que estamos pasando una situación dolorosa de verdad, es decir, voy a parar este dolor, no voy a huir de él, porque aquí no es decir todo es maravilloso y colores de flores, no, hay situaciones difíciles, es así, ¿verdad? Entonces, yo no voy a huir del dolor, lo voy a enfrentar y voy a tomar la decisión de atravesarlo, pero desde una mirada, no tanto desde la víctima, ¿no? Que parece que es una palabra que tiene bastante carga negativa, pero bueno, muchas veces sí, inconscientemente nos colocamos en ese papel sí, sí, de claro, lo claro. que a mí me han hecho, ¿vale? Y me voy a colocar en un papel de poder y de aprendiz de alguna forma. Exactamente, sí. ¿Sabes? Entonces, claro, revertir esa situación es lo que tú decías, Sí, ¿no? Somos súper conscientes, ¿no? De que esto no se hace justo en momento uno, cuando no, tienes... para nada, para No, nada. hay fases, ¿no? Digamos, pero bueno, como decíamos al principio, es nuestra misión, nuestra responsabilidad y nuestro deseo poder compartir realmente el valor para que si estáis del otro lado, os ahorréis años, Mm, tiempo, meses, lo que sea, de sufrimiento, ¿no? sí, Entonces, sí, está claro que eso no pasa al momento uno, no. Hay que vivir el shock, hay que pasarlo, hay que abrazarlo. Pero una vez ya pasas esa fase, ahí sí, dices, vale, ¿cómo yo voy a utilizar ese dolor para verme a mí? Entonces ahí es cuando tienes que plantearte, sustituir preguntas. Yo digo que son como cambios de pieza de puzzle. En ujú, vez de decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha hecho esto, que esto, tú, y nos machaca la cabeza? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no te deja dormir. No. Es decir, vale, ¿para qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué necesito yo ver de mí, de esta situación? ¿qué provecho puedo sacarle a Pues esto? Es claro, así. es así, porque realmente la vida, Dios, no sé cómo se llama, no viene a castigarnos. O sea, la vida no es un castigo, aunque el ego lo vive como, ay, he perdido algo, lo perdí, o sea, se Mm, siente como un castigo. sí, La realidad no es esa un castigo. Lo que pasa que las grandes transformaciones, los grandes aprendizajes, los grandes cambios siempre vienen después de una situación de dolor o de una incomodidad, de un reto. sí. Al Claro, final, fíjate que es que en la vida misma, quiero decir, es total. que aprendemos de la leche que nos pegamos, hablando en plata. Es decir, aprendemos de la leche que nos pegamos, porque si la vida fuera todo de color de rosa, de mariposas y colores y arcoíris y unicornios, y Claro. nunca nos pasara nada, pues ¿qué aprendizaje sacamos? Pues no sacamos ninguno. Hombre, pues sí, podríamos sacar, verás tú, quiero decir, al final siempre se aprende y evolucionamos Hmm, con errores que no solamente errores que cometemos nosotros en primera persona, sino experiencias simplemente que nos hacen daño, que nos hacen sufrir y que, como bien tú dices, son auténticos desafíos. total. Son retos. Y son retos además que yo este símil lo utilizo mucho con mis alumnas y es la montaña no se puede rodear. O sea, la montaña hay que atravesarla. No busques atajos para el dolor porque no existen. No, No no, existen los no. atajos. O sea, no es que yo, no, es que no, es que tienes que cavar. Lo Hmm, siento, tía, te compras un de estos como los mineros. Tienes que cavar la montaña y al principio aquello está muy negro. sí, Aquello está muy negro y te tendrás que poner la lucecita y esa lucecita serán las personas que te acompañen, las herramientas que aprendas y lo que exacto. poco a poco tú vayas sacando de esa experiencia vivida que está y que ha sido tan dolorosa. Y a pico Sí, y pala, de repente un día, cuando menos te lo esperes, verás un haz de luz y dirás, ahora sí. claro, total, total. Yo una de las cosas que más me hizo boom en la cabeza y que fue lo que realmente yo al final aprendí y me hizo trascender las infidelidades, bueno, ya en la primera ya ahí ya hice un paso, fue que yo de lo que me di cuenta es que
antes de que esa persona hubiera cometido el acto de deshonestidad, ¿vale? Yo nunca hago un paréntesis que esto os lo quiero decir a todas. Dejar de repetir, me han engañado. Dejar Efectivamente. de decirlo, ¿verdad? Dejar de Importante decretar el lenguaje porque interno. él me engañó. No. Sal de esa identificación, porque de esta forma estás asumiendo y estás identificándote con que lo que hizo la otra persona y te estás definiendo con lo que la otra persona te hizo. Y esto es pura reprogramación, ¿vale? Entonces vale, yo viví una infidelidad, vivió una traición, esa persona cometió una traición a la relación, cierto, ¿vale? Pero incluso ni me atrevería a decir que es una persona infiel, no, puede ser que cometió una infidelidad o incluso durante mucho tiempo, no importa, pero no significa que lo vaya a hacer toda la vida, ¿vale? Pero bueno, entonces, así, entonces ahí, aparte de eso, aparte de yo salir de esa interpretación y de esa verbalización de me ha engañado, no. Yo he vivido una fidelidad, esta persona traicionó la relación, pero es que antes de eso, lo que a mí me reventó fue decir, pero si es que la que fuiste infiel, fuiste tú, pero no a él, porque claro, ¿no? Creo que lo habíamos hablado, ¿no? Cuando normalmente sucede mucho que las que recibimos infidelidades somos personas honestas, transparentes, sinceras, fieles, en plan, pero si yo nunca, Entregadas. claro, en Entregadas. plan, si yo nunca en la vida, yo decía, pero si yo en la vida he engañado, vamos, ni a un noviete, ni a un rollo, ¿cómo puede ser? A mí ¿no? Y te quedas, qué injusto. Entonces ahí te entra toda la serie de la injusticia, la de traición, la de abandono, todo. Ya, y ya, pero igual a los más y a tus parejas no has sido infiel, pero te has sido infiel a ti misma. Sí. Y yo ahí empecé a verme que yo fui la primera que me fui infiel. ¿Cómo? Pues complaciendo cosas que realmente no quería, aceptando cosas que quizás no quería 100% aceptar, escondiéndome de muchas verdades, porque a veces quieres decir cosas o hacer cosas, pero no las dices porque no sé qué, cediendo, incluso a veces como asumiendo un rol que en realidad tampoco te lo puedes a cuestionar y dices, pues igual yo tampoco quiero ser así, ni soy así. ¿Por qué me comporto así con él en la relación, no? Que ahí salen muchos arquetipos, porque sabemos las salvadoras, somos las madres, somos las cuidadoras, Pero ¿verdad? queremos ser todo. Queremos ser todo. Sí, ¿no? Y en plan, madre mía, que yo me digo, pues si yo estaba aquí en esa relación haciendo de Teresa de Calcuta, ¿qué Sí, tienes totalmente. problemas? Yo te lo soluciono. ¿Que no tienes trabajo? Yo te busco. ¿Que Yo no te busco la vida. todo aquí? Y eso, y entonces cuando empiezas a analizarte, te das cuenta ay, mi chiquitina, que tú tienes muchísimas cositas que Sí, quizás necesitas realmente y yo para mí fue el clic más grande sí. y de repente entiendes que no tiene nada que ver el otro, no tiene nada que ver, dices, ah, vale, y entonces ya, y tu foco está en ti. Sí. Y a partir de ese momento recuperas el poder para esa reconstrucción que hablábamos, Sí, ¿no? porque De- además es que no hacerlo de esa forma, además, Agar, lo que está ocurriendo es que precisamente ese poder del que estás hablando se lo estás otorgando a la otra persona. Es decir, de alguna forma, inconscientemente estás diciéndole todo lo que soy, esa identidad de la que hablamos, todo sí, lo que soy y cómo yo me siento, te lo pongo a ti en tus manos, haz tú lo que quieras con eso. totalmente, totalmente. Error tan grande. Sobre Sí, todo cuando, vuelvo otra vez a repetirlo para que no se olvide, no me refiero a los primeros momentos de ese duelo tan no, horrible, que es que eso es otro rollo. Estoy hablando más sí. adelante cuando ya, bueno, pues, como decías tú, ¿no? Que tienes mujeres como que llevan un tiempo ya excesivo en Sí. ese rencor, en ese odio, en ese decir, o sea, es que no levanto cabeza porque soy incapaz de recuperarme de esa infidelidad que esta persona cometió conmigo o en la relación, ¿no? Y es como, entonces no hablo de ese primer momento, sino de lo que viene después, de cuando ya llega un punto en el que dice, o sea, yo esto tengo que darle otro, no sé, otro camino, otro color, otro Total, matiz. Y otra total. cosa que también me parece importante, Agar, es
el tema de decidir, de alguna manera, ese que yo lo encuentro mucho, ¿no? En mujeres las que acompaño, de esa incertidumbre de ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Me voy? Como si la vida dependiera de tomar solamente esos dos caminos. Y además, estando en una situación con las emociones hasta aquí, a full, y Sí, pretender tomar una decisión en una situación como esa. sí, Yo sé que es duro, sé que es muy duro seguir quedándote donde está. Claro, ya en este sentido no hablo de noviazgos de gente joven claro, que pero no hablamos viven de juntas. relaciones. Sí, Exactamente, yo me refiero y nos referimos, creo, a relaciones, bueno, que ya tienen un cierto punto de madurez, ¿no? Incluso de convivencia, por supuesto, de compartir. Eh, y sé que es muy duro seguir conviviendo con una persona, pues, que ha traicionado ese vínculo que teníamos. mm, Pero por otra parte, eh, tampoco es conveniente en la vida en general tomar decisiones en caliente con las emociones hasta arriba, porque ahí quien decide no eres tú. no, Son tus total, miedos, son tus total, inseguridades y es esa identidad, como decías tú, que te estás de alguna forma identificando con el hecho que ha ocurrido. Entonces, tomar total. una decisión ahí, sobre todo, en mi caso, que es lo que yo me encuentro a menudo, sobre todo cuando hay hijos, bueno, ojo, ojo, Mm, cuidado, porque aquí no estamos hablando, y además, bueno, aquí hablamos claro, de infidelidad en general, evidentemente hay casos y tipos de infidelidades como colores. Entonces aquí podríamos estar hablando hasta las 5 de la mañana de todos los tipos de infidelidades que hay. sí, Pero lo que totalmente. vengo a decir es que a mí eso me parece muy importante, ¿no? Cuando tengo sesiones así de claridad con chicas que están como súper sumidas en ese dolor tan grandísimo, es que primero tienes que transitar este dolor Sí, y después de eso ya veremos qué hacemos. Tú no puedes coger la sí, huerta y la maleta y a tu hijo o a tu hija y decir, me las piro. total. Sí, tomar la decisión en ese momento, sino que darse el espacio a tomar una decisión para que precisamente sea esa, una decisión que sea muy desde tu verdad, porque no, Sí, aquí no hay correcto o incorrecto, hay, como decías tú, muchos tipos de infinidades de situaciones, de niveles de comprensión, de motivos ocultos y motivos que han podido desencadenar, de personalidades, de pactos posteriores, o sea, sí. aquí, pero vamos. Tanto es posible perdonarlo y convivir, incluso restaurar una Sí, relación sí, sí, totalmente. totalmente. Y que se refuerce incluso. Sí, 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 totalmente. Se Que refuerce puede y ocurrir, que puede ocurrir que esa sí, relación se sí, haya tambaleado en un momento dado, uno de los dos miembros ha cometido esa infidelidad, oye, y se ha dado cuenta y ha servido pues para que entre los dos haya, como tú dices, nuevos acuerdos, que veamos la relación desde otro punto de vista. Oye, esto, como decías tú, ¿para qué ha pasado esto? No porque ha claro, ocurrido, no mirar hacia claro. atrás, sino mirar con esa, digamos, esa mirada más de construir. Sí, 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 que es totalmente posible, pero también puede ser el caso de que sea totalmente lícito de decidir, oye, pues no queremos, no se quiere continuar, Totalmente. porque al final decisiones hay muchas, ¿no? Pero es muy importante eso de tomar una decisión desde un momento en el que hayas podido transitar las Sí, emociones, transitar el dolor, llegar a otro nivel tuyo de comprensión, estabilizarte, para que sea una decisión desde tu verdad de exacto. no decir, bueno, va, sí, no pasa nada, te perdono por hacerlo rápido y Claro, que luego estés allí con celos, con exacto. desconfianza, con la paranoia. Sí, No. Entonces, si decides perdonar, tiene que ser porque en realidad ha habido un trabajo muy profundo por tu muy parte con la profundo. otra Sí, persona. sí, Si no, no hay que entrar en esas situaciones que a veces, ¿por qué? Porque vuelves a serte infiel. De nuevo, sí, sí, vuelves a quedarte por miedo a perderme. exacto. No te estás quedando desde un lugar honesto. Y esto, mira, que hay una chica que estaba preguntando justo y hablamos un poco de esto justamente en Resiliencia, que decía, ¿qué hacer, no? Cuando sabes que tienes la incertidumbre sobre la felicidad, pero la otra persona igual no te lo está aceptando. Entonces, claro, aquí ya no es tan, yo creo, no es tan importante lo que la otra persona diga o no, sino lo que tú estás sintiendo. Porque ahí es donde tienes que recolocarte y decir, vale, ¿yo cómo me siento en la relación? Me estoy viendo celosa, insegura, desconfiada, tengo que revisar su móvil. Estoy temiendo porque lo pasas mal, porque tienes miedo de que pase, me estás controlando.
si estás en ese momento, independientemente que diga A o diga B, tú estás aquí. Por lo tanto, lo que tienes que valorar es, yo quiero estar así en una relación, porque no puede haber nada que tenga tanto valor como tu paz. A veces esto se nos olvida, como tu calma, porque realmente vivir en ese estado de hipervigilancia, de alerta, es de las peores sensaciones del mundo mundial, vamos. No, y además, o sea, y tan mala es que terminas enferma. O sea, que a mí me pasó. O sea, terminas enfermándote. ¿Por qué? Porque es como que estamos forzando la máquina, forzando la máquina, forzando la máquina a costa de tu propia salud. Totalmente. Sí. Pretendiendo hacer como que no pasa nada, ¿no? Es como, aquí no pasa nada y sí, que es lo que hay y tenemos que seguir con esto porque es lo que toca, porque es mi pareja, porque tenemos hijos, por lo que sea, por lo que tenemos en común y es ese perdón que tampoco tiene sentido, porque de alguna manera, tarde o temprano, va a aflorar en forma de enfermedad, en forma de otra traición posterior, como te pasó a ti, en enfermedad, como decía yo en mi caso. Y se trata al final de decir, oye, esta relación a mí realmente me está haciendo bien. Exacto. ¿Cómo me siento, no? Exacto, sí. Porque claro, aquí sabes qué pasa, que a veces es como igual que es difícil perdonar una infidelidad, no hablamos del perdón, es muy difícil liberarse de nuestros miedos. Y el miedo a estar sola, el miedo a no ser elegida, el miedo a empezar de nuevo, eso genera mucho abismo. Es normal, ¿no? Entonces, el miedo a perderle, porque normalmente, bueno, a mí me pasaba, yo en mis relaciones antiguas siempre tenía como un miedo, y así como que se me daba la cabecita de, ¿y si lo pierdo? ¿Y si esto se pierde? ¿Y si él está con otra? ¿Y si él le gusta a alguien más que yo? Y entonces estás realmente en un bucle y en un estado de alerta que puede ser la otra persona, imagínate que lo está haciendo, puede llegar a pasar, pero es que no importa, lo que importa es que tú realmente estás teniendo mucho miedo a que te engañen, a que te abandone. Y eso, y aquí respondo un poquito a la pregunta, ese miedo habla de una herida que viene mucho más antigua de lo que mucho más atrás, ya lo creo. Totalmente. Entonces, al final, las infidelidades están muy relacionadas con las heridas emocionales, ¿no? Bueno, todo lo que nos pasa en la relación está muy relacionado, ¿no? Que esto ya sería otro tema. Pero yo creo que aquí es importante eso, que volvamos siempre a nosotras y preguntemos, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy sospechando, ¿habla de una desconfianza porque yo me estoy sintiendo insegura conmigo misma, que también puede pasar? Y de repente todo puede ser una amenaza, porque cuando todo es una amenaza es que tú no te sientes segura de ti. Exacto. Claro, porque, y si estás todo el rato pensando que alguien mejor puede llegar o te estás comparando con cualquier persona que pueda pasar o que pueda existir, es que tú estás en un sentimiento de inferioridad y de desconfianza tuya muy grande. Entonces, esto a veces es eso, es siempre cambiar un poco el foco, es dejar de pensar en si él ha hecho o si está haciendo y decir, ¿yo qué quiero? ¿Cómo me siento? ¿Qué me está pasando a mí? Y si lo que me está pasando tiene que ver con él. Exacto. O hay algo en mí que también tengo que yo coger las riendas y decir, oye, pues me tengo que reconstruir, tengo que recuperar confianza. Porque... Y no sé si por aquí, yo creo que sí que más o menos... Al final se trata, ¿no? Como decíamos, de hacernos también responsables de nuestro propio crecimiento como personas, ¿no? Y de alguna forma no tirarnos a la deriva de relaciones y decir, o sea, haz conmigo lo que quieras. Total. Haz conmigo lo que quieras y toma, y yo soy, o sea, soy un muñeco y te doy mi autoestima y te doy todo a ti para que tú lo metas en una trituradora. No, o sea, vamos a hacernos nosotros responsables, que no es sinónimo de culpabilizar. No quiero que esto también quede muy claro. No tiene nada que ver
el sentirnos culpables con responsabilizarnos. Nada que ver. El sentimiento de culpa es otra cosa. Es compararme con un ideal que yo he aprendido en mi casa o con la sociedad o con las experiencias que yo he tenido. Solo faltaría que yo también me sintiera culpable porque otra persona ha traicionado la relación. Sin embargo, cuando yo tomo las riendas de mi vida, de mi rol dentro de esa relación, del papel que yo estoy jugando dentro de esa relación y me hago responsable de la parte que a mí me toca, ahí las cosas empiezan a cambiar. Y sobre todo en esas parejas en las que se da como esa desconfianza continua, ¿no? Que hablabas tú de reviso el móvil, de no me fío, de va a salir con los amigos y dónde estará, no me ha llamado, no me responde, no me... O sea, eso necesita mucha, mucha, mucha comunicación. Mucha comunicación. Y preguntarte una vez más cómo me siento yo en esta relación, a pesar de estar teniendo estas comunicaciones, o sea, estas conversaciones incómodas que son tan necesarias, yo no termino sentirme a gusto por H, por B o por X o por Y. Hagamos caso también a nuestra intuición. Total. No me siento bien porque no cuadra con lo que para mí es una idea de estar segura en una relación. Punto. Total, sí. Sí, pero aquí hay una cosa muy importante y justo voy a responder a una pregunta que me dejaron en mi Instagram vía la cajita, ¿no? Que es una pregunta recurrente y que tiene que ver con lo que dices, que hablando un poco de decir, bueno, ¿y cómo soltar ese miedo de que me vuelvan a engañar o que me vuelvan o que me estén engañando? Porque al final puede ser una repetición o puede ser algo que sea nuevo, ¿no? El tema es, vale, ¿cómo yo dejo de temer que me engañen? ¿O te dejo de temer que esté con otra? Claro. Yo aquí, la verdad, que yo al final he llegado a una conclusión y he llegado a una verdad que para mí ha sido la más liberadora, que en realidad nunca, nunca, nunca vamos a poder tener el control 100% de que algo así o cualquier otra cosa, pero algo así pueda suceder. Exacto. Entonces, el trabajo realmente no es enfocarte en, o sea, es cómo va, cómo suena el sonido. Claro, sino el trabajo real es decir, vale, en el caso de que esto pudiera llegar a suceder, yo no voy a identificarme, es decir, mi valor, mi reconocimiento, mi valía. No depende de eso. No va a depender nunca de que algo así suceda. Exacto. Me va a poder doler la situación, voy a poder entenderla, no entenderla, bla, 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 pero yo nunca me voy a desestabilizar en el sentido de que no voy a entrar en pensamientos de yo no he sido suficiente, yo no he sido elegida, yo no Ahí es donde está el punto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, claro, entonces cuando tú sabes, eres consciente de que todo es en la vida, porque es verdad, o sea, tenemos que soltar también el control absoluto de cualquier absolutamente circunstancia de la vida, porque es ilusorio pretender. Y aparte es un mecanismo de ego, ya sabemos que el ego quiere controlar todo. Obviamente que mantenemos relaciones con personas que establecemos confianza, está claro, y no vamos a ir partiendo de que así todo siempre puede, no desde la desconfianza de que todo el tiempo puede suceder, sino de la certeza de que la vida es una vida de posibilidades. Exacto. Buena, mala, de donde esté. El tema no es que deje de pasar. El tema es quién soy yo cuando eso suceda. ¿Cómo me siento yo? ¿Soy capaz de sostenerme? ¿Soy capaz de reconocerme? ¿Soy capaz de no hundirme en un pozo negro? Si algo así sucediera. ¿Y qué voy a aprender de todo esto? Es decir, ¿cómo puedo usar esto como propio aprendizaje? No solamente para que la próxima vez el camino sea un poquito más sencillo, sino además que me sirva a mí realmente para mirar partes de mí que no estaba atendiendo, que no estaba mirando y que de repente la vida te lo pone a huevo. Para que lo hagas, porque si, como decíamos antes, si no lo haces ahora, lo vas a hacer después. Sí, o sea, indudablemente. Y al final, es que esto, bueno, no deja de ser un camino de autoconocimiento necesario, ¿no? Necesario.
y que, bueno, pues que puedes vivir una vida que sea, bueno, pues más desconectada de ti, por decirlo de alguna manera, y que puedan pasarte estas cosas y que te pases, como decíamos estas chicas, ¿no? Que puedes estar años metidas en un bucle sin fin, o Total. puedes de alguna manera, pues eso, tomar los mandos y decir, bien, me ha pasado esto, pero voy a ser capaz de salir y no solamente salir, sino que lo voy a utilizar como una oportunidad para Sí. aprender de mí. Total. Sí, sí, porque muchas veces esto, ¿no? También el identificarte con esa parte y el temer que te vuelvan a hacer o que te engañen, todo esto, habla de una parte de ti que en realidad, y todas hemos pasado en algún momento y seguimos Sí, pasando, esa parte de nosotras que buscamos la validación, buscamos el amor desde un lugar externo. exacto, exacto. Y ese confort que te da el sentirte reconocida, sentirte Sí, elegida, el sí, sentirte amada, es maravilloso y todas tenemos el derecho y por sí, supuesto, claro. pero desde un lugar, no desde esa necesidad. Y ahí te Sí, cambia. Es yo lo quiero, lo sí, prefiero, pero no lo necesito. exacto. No lo necesito. Entonces Sí, ahí yo creo que cambia mucho un poco también la perspectiva desde el lugar, pero entonces cuando tú empiezas a soltar esa necesidad, dejas de anclarte a exacto. que esa persona te lo esté dando o que esa Sí, persona te lo dejó sí, de dar, ¿no? sí, Y está un poco esa búsqueda, ¿no? Externa. sí, sí. Así que Pues, bueno, bueno, Agar, pues por ir terminando, una horita hablando por cre- aquí. creo que no ha puesto nadie ninguna pregunta más, ¿no? ¿Qué hacer cuando no? Sí, no, esto no. Yo creo Yo creo que que ya nadie ha está. preguntado Sí, nada sí, sí, más. sí. Bueno, yo voy a aprovechar para las que estéis aquí conectadas, chicas. El jueves, este próximo, jueves 18, a las 4 de la tarde, estoy preparando una clase súper especial, chulísima, totalmente gratuita por Zoom, ¿vale? Solamente para aquellas que os inscribáis, perdón. Solamente tenéis que comentar aquí ahora cuando voy a dejar el directo colgado, ¿vale? Para que tanto Agar como yo, bueno, lo vamos a tener en nuestro perfil Sí. para que podáis verlo después en diferido. Y bueno, si comentáis clase en el directo, os mandaré el enlace para que podáis apuntaros a la clase, ¿vale? Lo que vais a tener es un mapa, ¿vale? De claridad para ese momento en el que, bueno, pues que estás en un momento o ya en este proceso de separación o estás en esa duda, ¿no? De, como hablamos, de no sé qué hacer, aprender a no tomar decisiones desde esa emoción y a identificarte pues eso, a tener más claridad, ¿no? A la hora de tomar esa decisión, cómo llevar de alguna manera y de una forma sana ese proceso de separación sin afectarte a ti y sin destruirte a ti misma y sin destruir, por supuesto, a tus hijos. Y por último, estaremos hablando también de cómo una vez que ha pasado todo eso, cómo rediseño mi vida ahora, ¿no? Que como hablamos al principio, es otra identidad, ¿no? La que tengo, es otra identidad distinta una vez que ya he pasado por ese proceso y que es tan importante. Así que, como os digo, si comentáis clase, os mandaré el enlace. Agar, mil gracias, me ha encantado charlar contigo. Igualmente. Como se suele decir, esta no quita otra. Sí, 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 Así sí. que en cualquier otro momento anunciaremos otro directito por aquí porque ha sido muy, muy interesante. Total, y aquí tenemos muchos otros temas que sacar y Sí, sobre todo chicas y todas las que estén también viendo el diferido y si os surgen dudas o si queréis comentar un poquito también pues lo que os ha parecido o temas de que os haya quedado sin resolver o situación, lo podéis dejar en los comentarios, ¿no? eso Aparte es. de la invitación para ella y que podamos seguir compartiendo y cualquier cosa que necesitéis, ¿no? Pues aquí estamos para al servicio. Así que nada, muchas gracias, Pilar, ha sido un gusto Gracias a ti, Agar. y nos estamos hablando, ¿vale? Un besito. Un besazo a todas y buenas noches. Vale, Chao, buenas noches. adiós. Bye.